Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Bienvenidos a una nueva edición de Cuento que te cuento, el programa, el podcast que nace, que surge de una página web, cuentoquetecuento.com, donde intentamos recuperar la esencia de los cuentos, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal, ojo, en adultos y por supuesto también a nivel educativo para nuestros hijos, sobrinos o niños que tengamos en nuestro entorno. Como siempre, en los estudios de la Universidad Francisco de Vitoria y con nuestro profesor en Humanidades, Miguel Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Que yo tengo una espinita clavada. Voy a aprovechar este momento del programa para decirte que a mí nunca me diste clase en la Universidad Francisco de Vitoria, nunca coincidimos, por poquísimo tiempo. Yo creo que me pilló en un año que a lo mejor acabas de entrar y estabas en otros grupos, pero muchas de estas historias, no sé, me preguntan algunos, ¿estas historias sobre los cuentos las cuenta él en sus clases? Digo, yo creo que no, pero bueno, cuenta la esencia y muchas de las enseñanzas que cuentas aquí, imagino que están en tus clases, ¿no? Esas sí, algunas de las enseñanzas sí. Incluso alguna vez, lo que pasa es que no lo hacemos sobre cuentos, lo hacemos más bien sobre libros, pero sí buscamos hacer esto mismo. Este año hemos leído un par de libros, uno es Sin Destino y otro es El caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y luego trabajamos un poquito de estas enseñanzas. Pues nosotros vamos a los cuentos más tradicionales y hoy vamos a hablar de un cuento que tiene muchas versiones y que se llama Pinocchio, aunque nosotros lo conocemos como Pinocho, la marioneta de madera que fue protagonista de esta historia, de Carlo, a ver si lo digo bien, Carlo Collodi, que nació en Florencia en 1826, murió en 1890, es decir, un cuento del siglo XIX, y que se publicó en un periódico italiano entre el 1822 y 1823, que se llamaba Historia de un títere, luego se llamó Las aventuras de Pinocho, y luego ya pasó a ser un libro. Antes de contar las versiones que han ido dulcificándose con el tiempo, vamos a preguntarte si probablemente, Miguel, este es uno de tus cuentos favoritos. Bueno, es un cuento muy bonito, no sé si es el favorito. A mí me gusta mucho porque es un cuento largo en el cual pues podemos encontrar mucho detalle, ¿no? Y entonces está muy bien escrito, todo hay que decirlo, y no es el típico cuento escrito en diríamos en 3-4 hojas donde está la esencia y ya está, sino que aquí hay una recreación muy buena de todos los personajes, ¿no? Desde la propia marioneta hasta el zorro, ¿verdad?, que aparece allí con el otro que intentan engañarle y que le llevan al mal, el hada azul, por supuesto Geppetto, entonces es muy bonito porque tiene, pues bueno, esa ¿cómo diríamos?, profusión de cosas que hacen que los personajes sean también muy claros y también muy cercanos. Pues enseguida entramos en materia. Hoy en nuestra edición de Cuento que te cuento, en nuestro podcast, hablamos de Pinocho. Cuento que te cuento, con Alfredo Arense. Pinocho, en Cuento que te cuento, nuestra historia, la historia de Disney que conocemos todos, y una historia maravillosa, pero una historia de un niño que es una marioneta y que quiere ser humano, y la historia de un relato o un cuento cargadísimo de crueldad, y la crueldad, ojito, porque se ha ido dulcificando con el tiempo. Hay muchos pasajes discutidísimos, por ejemplo la creación de la marioneta, estoy leyendo por aquí, pero lo primero de todo, este cuento cuando surge, cuando nace, no tiene nada que ver con lo que nos ha llegado del maestro Disney. Bueno, no sé si no tiene que ver. Desde luego hay muchas cosas, ahora lo veremos después, que no, porque hay una parte que es muy dura en el cuento, incluso podríamos decir, bueno, hoy diríamos sin duda violenta, ¿verdad? Y que por tanto Disney se encarga inmediatamente de quitar, ¿no? Siempre acusan a Disney de una especie de corrección política en los cuentos, ¿no? Sí, exacto, de ser blandito, ¿no? Hay un compañero mío, profesor, que dice, claro, es que esto de que los animales sean tan blanditos y tan buenos hace que también nosotros luego queramos demasiado nuestros animales porque los hacemos humanos por culpa de Disney, ¿no? Bueno, quizás algo de razón tiene, pero es verdad que en este caso es muy claro la dulcificación del cuento. El cuento es mucho más duro, y claro, Disney es después y en otro momento, y Disney busca lo que busca, ¿no? Que es también no deja de dar la enseñanza. Lo que pasa es que, claro, al dulcificarlo, parte de esa enseñanza se dulcifica también, y entonces en cierto modo se hace, bueno, menos clara en algún momento, aunque yo creo que la gran enseñanza aquí, que es quizás, a mí hay dos cosas que me encantan. Uno, que es
la obediencia, el tema de la obediencia, desobediencia, que es muy claro en el cuento, pero el otro, que a veces se ve menos y que a mí me encanta, es el amor de Geppetto, ¿no? El amor de Geppetto constante al hijo, pase lo que pase. La historia tiene mucho ahora mismo en nuestro imaginario. Recordamos la figura de un niño y de hecho ha habido luego películas que yo creo que están inspiradas en esta historia. Pero estoy acordándome de una película de un niño que era un robot y que quería ser un humano y este tipo de cosas, ¿no? Pero en las primeras versiones, me contabas antes fuera de micro, no sé si se puede contar, que acaba ahorcado, Pinocho. Sí. En la primera vez que se edita en esa revista de niños que se va haciendo, claro, uno dice, una revista de niños, Dios mío, ¿y cómo ponen eso? Bueno, pues era así. Y al final resulta que Pinocho, que se dejaba llevar del mal, roba una serie de monedas, se las mete en la boca, no hay manera de abrirle la boca de ninguna manera a Pinocho, y entonces los malos deciden ahorcarlo y lo dejan ahorcado toda la noche para que al día siguiente, cuando ya esté muerto, pues puedan sacarle las monedas de la boca. Y de hecho terminaba ahí la obra, con Pinocho muerto, ¿no? Por no haber sido obediente a su padre, por haber hecho siempre lo que le ha dado la gana, por haber huido y tal. Claro, el editor, cuando ve aquello, le pide por favor a Collodi que por favor continúe con la historia y que resucite a Kill para que no acabara así, ¿no? Y efectivamente lo hace, y luego pasa todo este tema cuando ya se va luego a aquel país imaginario donde podían hacer todo lo que quisieran, pero se convertían en burros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto sobre todo lo quería aclarar antes de escuchar el cuento, porque claro, nos pasa habitualmente, nos pasa mucho, que la gente que nos escribe y que escucha el podcast dice, no es el cuento tal y como yo, es exactamente así el cuento, pero en la versión que yo tenía, por ejemplo, Caperucita no le llevaba tortita, sino que le llevaba, bueno, pues es que hay 1000 variantes. Entonces vamos a escuchar pues la versión que nosotros hemos seleccionado del cuento de Pinocho. Ya sabéis que el cuento suelto lo tenéis también en los podcasts, lo podéis escuchar, incluso si vais con vuestros hijos, pues ponéis en la reproducción que vayan seguidos los cuentos, escucháis solo los cuentos, sin la versión extendida de nuestro episodio donde analizamos el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Vamos a escuchar el cuento de Pinocho y luego entramos en materia. Pero antes de escuchar el cuento de Pinocho, como siempre, un titular, un pequeño avance de qué enseñanza para nuestro crecimiento nos puede ofrecer este cuento de Pinocho. Pues yo me voy a quedar con esa que digo que se ve menos, porque la obediencia la vamos a ver todos enseguida, y me quedo sobre todo con el amor de Geppetto. El amor un de Geppetto, amor que es capaz de perdonar todo lo que va ocurriendo. Pues escuchamos Pinocho y luego contamos y hablamos sobre el sentido de esta historia para nosotros mismos y para nuestro crecimiento en Cuento que te cuento. Cuento que te cuento. Los cuentos que siempre te contaron. Una noche estaba el carpintero Geppetto tallando en su taller un muñeco de madera. Como siempre, se esforzó tanto en su trabajo que el resultado fue realmente extraordinario. No le faltaba detalle: sus piernas, sus brazos, su cuerpo y una simpática nariz puntiaguda. Ya estás listo, aunque debería ponerte un nombre. Ya sé, como estás hecho de pino, te llamaré Pinocho, dijo el viejo carpintero. Lástima que solo sea su muñeco y no pueda ser mi hijo. Me encantaría que fueses un niño de verdad, pensó Geppetto. Pero mientras Geppetto dormía, llegó a la casa una invitada, el Hada Azul. Esta había oído el deseo del anciano y estaba allí para hacerlo realidad. Cogió su varita mágica y le dijo a Pinocho: «Despierta, Pinocho. Ahora puedes hablar y moverte como los demás. Pero tendrás que ser muy bueno si quieres convertirte en un niño de verdad». Y tras decir esto, el hada desapareció. Pinocho comenzó a moverse por el taller y, escondido tras unos juguetes, descubrió a un grillo. «Hola, ¿quién eres? Yo me llamo Pinocho. Puedes salir y jugar conmigo si quieres». El grillo tuvo un poco de miedo, pero acabó saliendo. Se hicieron rápidamente amigos y empezaron a jugar y a reír. Armaron tal estruendo que despertaron a Geppetto. Cuando vio que su sueño se había cumplido y Pinocho había cobrado vida, lo abrazó con todas sus fuerzas y comenzó a reír. ¡Qué alegría, Pinocho! Haré de ti un niño bueno y aplicado, aunque para eso deberías ir a la escuela. Sí, ya sé. Irás mañana mismo como todos los niños. Espérame aquí, que voy a comprarte un libro.
El anciano salió de casa y regresó muy tarde. Incluso tuvo que vender su abrigo para comprar el libro al pequeño, pero no le importó porque solo deseaba lo mejor en el mundo para el que ahora era su hijo. Al día siguiente, Pinocho iba camino de la escuela cuando se cruzó con un chico al que todos llamaban Espárrago, porque era muy delgado. ¿Vas a ir al colegio? Pero si es aburridísimo. Vente conmigo a ver el teatro de marionetas. Verás como allí sí que te lo pasas bien. Pinocho no lo dudó y le dijo que sí a su nuevo amigo. «Pero Pinocho, ¿qué haces?», le dijo el grillo parlanchín, que escondido en el bolsillo de su chaqueta lo había oído todo. «Tu obligación es ir a la escuela y es también el deseo de tu padre». Pero Pinocho no hizo caso de los consejos de su amigo y fue con Espárrago al teatro. La función tanto gustó a Pinocho que acabó subiéndose al escenario con el resto de las marionetas. La gente aplaudía y reía animadamente y Tragalumbre, el dueño del teatro, se percató enseguida de que Pinocho podría hacerle ganar mucho dinero. «No puedo quedarme, señor», contestó Pinocho a Tragalumbre. «Mi padre...» Y antes de que pudiera acabar la frase, lo cogió por el brazo, lo metió en una jaula y lo encerró con llave. El pobre empezó a llorar, tanto que el hada azul lo oyó y acudió en su ayuda para liberarlo. De vuelta a casa, Pinocho encontró a Geppetto muy preocupado. «¿Dónde estabas, Pinocho?» «En la escuela, padre, pero luego la maestra me pidió que fuera a hacer un recado». Y en ese instante, la nariz de Pinocho comenzó a crecer y a crecer, sin que el pobre pudiera hacer nada. «Debes decir la verdad», le reprendió su amigo el grillo parlanchín. Pinocho confesó muy triste la verdad a su padre y le prometió no volver a mentir ni faltar tampoco a la escuela. Al día siguiente, cuando se dirigía a la escuela junto con su amigo el grillo, cuando se encontró a Espárrago escondido en un cajón, dijo: «¿Qué haces aquí, Espárrago?» «Espera el carruaje que va al país de los juguetes. Es un lugar increíble. Está lleno de golosinas y caramelos y no hay escuela ni nadie que te diga lo que tienes que hacer. Hasta puedes pasarte el día entero jugando si quieres. ¿Por qué no vienes conmigo?» Pinocho aceptó rápidamente y de nuevo volvió a desobedecer a su padre y a olvidar sus promesas. Su amigo el grillo trató de advertírselo, pero Pinocho no hizo caso alguno. «No, Pinocho, no es buena idea que vayas, créeme. Recuerda la promesa de tu padre». En el país de los juegos todo era estupendo. Había atracciones por todos lados. Los niños corrían y reían. Podían comer algodón de azúcar y chocolate. A Pinocho no se le ocurría un lugar mejor en el que estar. Pinocho pasó así días y días hasta que un día pasó junto a un espejo y se dio un gran susto. «¿Pero qué es esto?», dijo tocándose la cabeza. «Me han salido orejas de burro». Corrió a contárselo a Espárrago y no pudo encontrarlo por ninguna parte. En su lugar había un burro. Estaba tan asustado que quiso pedir ayuda y todo lo que fue capaz de hacer fue rebuznar. Afortunadamente su fiel amigo el grillo parlanchín seguía siendo un grillo, así que pudo indicar a Pinocho la forma de salir de aquel lugar lo antes posible. Pinocho y el grillo caminaron durante días hasta llegar a casa y las orejas de burro terminaron por desaparecer. Pero cuando llegaron a casa de Geppetto, la encontraron vacía. «No está, mi padre no está», decía Pinocho entre lágrimas. Una paloma que pasaba por allí oyó a Pinocho. «Perdona, ¿pero tu padre se llama Geppetto, tal vez?» Sí, ¿cómo lo sabes? «Porque lo he visto en el mar. Iba en una barca y una enorme ballena se lo ha tragado». ¿Una ballena? Rápido, grillo, tenemos que ir en su búsqueda. Gracias, paloma. Pinocho y el grillo llegaron a la playa y se subieron a una pequeña barca de madera. Anduvieron días y días a la deriva en un inmenso océano. De repente les pareció divisar tierra a lo lejos, pero cuando estuvieron cerca se dieron cuenta de que no era tierra, sino la ballena que andaban buscando. Dejaron que la ballena se los tragara y todo se quedó sumido en la más absoluta oscuridad. Pinocho comenzó a llamar a su padre a gritos, pero nadie le contestaba. En el estómago de la ballena solo había silencio. Al cabo de un largo rato, Pinocho vio una lucecita al fondo y le pareció escuchar una voz familiar. «Pinocho, ¿eres tú, Pinocho?», gritaba la voz.
¡Es mi padre! ¡Papá, aquí! ¡Soy yo! ¡Estoy aquí! Por fin pudieron volver a abrazarse, padre e hijo después de tanto tiempo. Estaban tan contentos que por un momento se olvidaron de que tenían que encontrar la forma de salir de allí. «Ya sé», dijo Pinocho, «haremos fuego quemando una de las barcas y así la ballena estornudará y podremos salir». El plan dio resultado. La ballena dio un tremendo estornudo y Geppetto, Pinocho y el grillo parlanchín salieron volando. Estaban a punto de alcanzar la playa cuando Pinocho vio cómo a su viejo padre le faltaban las fuerzas para continuar. «Agárrate a mí, yo te llevaré». Pinocho lo llevó a su espalda, pero él también empezaba a estar cada vez más y más cansado. Cuando llegaron a la orilla, su cuerpo de madera se rindió y quedó tendido boca abajo en el agua. «Pinocho, no, por favor, no te vayas y me dejes aquí», gritaba desconsolado Geppetto cogiendo a Pinocho entre sus brazos. En ese momento apareció el hada azul. «Geppetto, no llores. Pinocho ha demostrado que aunque haya sido desobediente, tiene buen corazón y te quiere mucho, así que se merece convertirse en un niño de verdad». De modo que el hada movió su varita y sus ojos se convirtieron en los de un niño de verdad. Se había convertido Pinocho en un niño. Pinocho, Geppetto y el grillo volvieron a casa y vivieron felices durante muchos años. Y colorín colorado, este cuento que te cuento se ha acabado. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Pues ahí está la historia de Pinocho, la marioneta de madera, protagonista hoy en Cuento que te cuento. Empezamos con el sentido de la obediencia, que es como lo más obvio. Sí, Miguel. Yo creo que es muy fácil ese, ¿no? Es esta marioneta que empieza yendo al colegio y que desde el principio pues no parece un buen alumno, ¿verdad? Se escapa por ahí, se le da por irse de pellas, ¿verdad? Que diríamos hoy, por no ir a clase, se junta con lo peor de la zona y lo único que hace pues es hacer pasar malos ratos a su padre, ¿no? Y el padre pues intenta, vuelve con él, lo vuelve tal, pero vuelve a escaparse y va pasando aventuras siempre desde la desobediencia, ¿no? Y así va toda la obra es la desobediencia continua del hijo y cómo pues esa desobediencia le va llevando cada vez a lugares más lejanos, ¿no? A lugares más lejanos en el sentido de que está más lejos de lo que sería deseable y de lo que sería el camino recto, por decirlo de alguna manera, que es muy evidente en el libro porque las aventuras pues son cada vez peores hasta que por fin toma conciencia y necesita, ¿verdad?, hacer como una buena obra para volver otra vez a estar con el padre, ¿no? Sin embargo, es muy bonito porque, pues eso, porque el padre siempre lo está esperando, ¿no? Entonces a mí me parece que en esa otra segunda cuestión, o sea, la de la obediencia es muy evidente. Al final, lo que nos quiere decir el libro aquí es que si tú no eres obediente, ¿no? La pues pagas. La pagas, cada vez te va peor. La pagas sin querer, ¿no? Porque el muñeco va buscando su bien, pero claro, su bien no es el bien. Ese es el gran problema. Pero aparece por ahí la figura del castigo. Te portas mal y te castigo. El castigo, es importante el castigo. Mucho debate ahora en el tema educativo, si los castigos son importantes o no, si se pueden o no considerar como un bien para la educación de los niños. Hombre, el castigo siempre ha tenido su fuerza, ¿no? Es verdad que hoy no hablamos de castigos violentos, obviamente, ¿no? Pero el castigo en un sentido de reflexión y mejora. O sea, el castigo sin sentido no tiene sentido. O sea, es clarísimo. O sea, un castigo que la persona que lo recibe no entiende ni el por qué ni el para qué, pues ahí sí que yo creo que no sirve a nada, ¿no? Ahora, el castigo que tiene un sentido reparador, y a mí me gustan mucho los nuevos modelos, ¿no?, que se están teniendo donde, donde el castigo es también una acción positiva, ¿no? O sea, no es simplemente decir, pues te quedas sin, que era el castigo tradicional, ¿no? El castigo tradicional es, pues entonces no sales, o pues entonces no haces esto, pues ahora no te doy lo otro, pues no te dejo el jugar a la Play, ¿no? Sino más bien un castigo positivo, pues entonces tienes que ayudar a esto.
o tienes que colaborar en esto, o tienes que, donde hay una acción positiva, ¿no? Sí. Donde no simplemente es algo que te niego, sino algo que tienes que hacer positivo para saber, ¿verdad? Y para darte cuenta de pues un mal que has hecho, ¿no? Leíamos también, dando vueltas a Pinocho, que yo creo que nos da para varios capítulos. Yo creo que cuando ya llevemos un tiempo podemos volver a recuperar historias que hemos contado en los podcasts y volver a hablar sobre ellas y profundizar con otros puntos de vista, pero hay valores como, por ejemplo, estoy leyendo por aquí, el honor, la verdad y la virtud, entre otras cosas, por esa acusación de algunos de masonería. Bueno, sí, del autor. Bueno, es que este cuento dicen, para que es que eso no está bien probado, ¿no? Pero dicen muchos. Yo me he leído la primera, que no es fácil de encontrar, la primera edición esta que se hizo en esta revista, y no es fácil de encontrar porque dicen que ahí hay incluso temas cultistas en el propio cuento que solamente algunos sabrían descifrar y tal. Bueno, yo se ve que no me dedico a estos temas porque no he sabido descifrarlo, pero no sé si será verdad o no, porque también ahí se mezcla en ese momento, ¿no? Ante esa acusación de masonería al autor, pues a saber si era verdad o no. Parece ser que sí, que frecuentaba cuestiones masónicas. Claro, la masonería es un lío aparte, ¿no? Pero es verdad que la masonería, independientemente que tenga algunos errores claves, pero es verdad que también tiene algunas cuestiones positivas, ¿no? Que es esa búsqueda, ¿no? Del honor y la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces yo creo que eso está también ahí, ¿no? La verdad ahí está, no sabría yo muy bien cómo ponerla, ¿no? Porque ahí uno dice, bueno, claro, se acusa de que hay una cuestión de verdad errónea, en el sentido de que solo cuando el muñeco, digamos, o sea, uno no es verdaderamente hombre sin la verdad, lo cual me parece que sí está bien pensado, pero ahí habla casi de un infrahombre, que sería el muñeco, cuando aún no tiene la verdad, y que solo pasa a ser de verdad hombre cuando ya tiene verdad. Y eso es un poquito complejo, ¿no? O sea, todos somos humanos independientemente de que encontremos la verdad o no. Es verdad que el encuentro con la verdad, y sobre todo con la verdad con mayúsculas, nos da pues una felicidad y nos da, digamos, una nueva manera de interpretarlo todo, ¿no? Pero el que yo no sea capaz de encontrarme con esa verdad tampoco me pone en una situación de no ser persona. Claro. Cuidado, sí, con eso, ¿no? Sí, qué difícil, la búsqueda de la verdad, algo de lo que hablamos constantemente. Es que es difícil, y más en un mundo como hoy, ¿no? Lleno a veces de enemigos de la verdad. Y mira, ahí también podríamos hablar en el cuento de esos enemigos y amigos, ¿no? Porque por una parte está el padre, pero claro, el padre está lejano, ¿no? Y además es un padre muy mayor, Gepetto siempre aparece, ¿no? Sería más el abuelo que el padre, por decirlo así. Pero está la conciencia, ¿no? Que es Pepito Grillo, ¿no? Y luego también Pepito Grillo, que en la historia original el pobre acaba muerto, porque cuando le dice... Perdón que me ría, porque me sí, pero es que es muy curioso, porque en esa historia primera, cuando Pepito Grillo le empieza a decir a Pinocho lo que tiene que hacer, Pinocho ya... Exacto, no lo aguanta más, y está en la pared y le pega con un martillo, lo aplasta y muere. Luego ya aparece nuevamente, pero ahora ya como fantasma, porque ya ha muerto, entonces como el espíritu de Pepito Grillo, ¿no? Pero ahí está la conciencia, y como una persona, es interesante también la muerte, ¿no? de Grillo, aunque no aparece en Disney, porque es como decir, bueno, no quiero saber nada de ti, o sea, yo quiero hacer lo mío, prefiero matar mi conciencia para que no me diga nada, ¿no? Muy curioso, pero luego también están los elementos negativos, ¿verdad? Que son ese zorro y ese lobo. Creo recordar que están todo el rato ahí intentando llevar a Pinocho hacia el mal, intentando aprovecharse de Pinocho, etcétera, económicamente. Que en este caso, recuerdo en uno de los programas que decías, el mal siempre aparece con apariencia de bien. En este caso el mal aparece con apariencia de mal, claramente. Sí, aquí es clarísimo, ¿no? Aquí el mal aparece clarísimamente como mal, y además yo creo que lo vemos todos, ¿no? Lo vemos todos, porque en el propio libro está evidenciado así, es decir, no da ningún detalle para que no sea así. Y de hecho, cuando al final se van todos a aquella isla donde podían hacer lo que les diera la gana, y podían fumar, y podían romper cosas, y podían dedicarse al juego, y podían dedicarse a todo. Lo recuerdo cuando era niño, como muy sórdido todo, como... Claro, y tú dices, bueno, es que podían haber puesto un mal un poquito menos. No, pero ahí el mal es evidente. Bueno, y entonces es muy gracioso porque, claro, en ese mal
final lo que van haciéndose es convirtiéndose en burros, ¿no? Que luego van a vender, ¿no? Estos señores luego vendían los burros y se hacían con mucho dinero, ¿no? Y es muy curioso porque, claro, el modelo del burro no deja de ser curioso, porque siempre en nuestro mundo mediterráneo, ¿no? En otros no, pero el burro siempre ha sido como el típico insulto a aquel que no ha querido hacer lo que se debería, ¿no? Y dices, bueno, eres un burro porque no estudias, o eres un burro porque has suspendido, porque el burro, no sé, es ese animal que no sé por qué yo me acuerdo, esto es una barbaridad decirlo ahora, pero yo recuerdo cuando yo era pequeño en el colegio que a nosotros aún no nos tocó porque éramos pequeños y luego desapareció ese formato, pero yo recuerdo que venían a clase los de arriba, los de cursos más mayores, y venían con un burro enorme que era de sábanas, el burrito blanco. Un burro enorme, los que habían suspendido de otros cursos, y les hacían ir por todas las clases, y era una humillación tremenda. Y además lo anunciaban, que vienen los burros y tal. Y entonces venían los burros que habían suspendido. Bueno, y cuando te ponían las orejas de burro, claro. Las orejas ahí no, ahí iban con el burro. Esto es peor que las orejas de burro. Sí, además iban todos juntos, como en manada, ¿no? ¿Habrá algún origen ahí de que el burro por algún motivo pues no obedecía de la misma manera? Los burros son muy difíciles, son muy tozudos los burros. Cuando algo dicen que no, cuesta un montón, ¿verdad? Y entonces ahí se convierten en burros, no deja de ser curioso. Pues hablábamos de la obediencia, hemos hablado también de la conciencia, que a veces, cuidado con la conciencia, ¿no? Porque a veces nosotros somos exageradamente duros con nosotros mismos con el tema de la conciencia, ¿no? Sí, la conciencia, bueno, siempre se ha hablado de que la conciencia tiene que estar bien formada, ¿no? Y puede haber conciencias escrupulosas o conciencias muy duras con uno mismo, que efectivamente no porque nos exijan mucho están bien formadas, sino que tienen que estar adecuadamente formadas. Entonces a veces los parámetros de autoexigencia excesiva no son sanos, ¿verdad? Y en este caso es verdad que lo que se busca no es justamente esa autoconciencia excesiva, sino más bien el que no me diga nada de lo que yo no quiero escuchar, porque ni siquiera quiero plantearme si lo que hago está mal, ¿no? Y luego un último concepto que yo creo que no sé si en este cuento se puede extraer, que es la belleza escondida. Nosotros que somos profesores en la Universidad Francisco de Vitoria, muchas veces el mayor placer, la mayor satisfacción que nos produce, a mí por lo menos en la docencia, es cuando ves a alguien que le cuesta trabajo, que parece que no está yendo por el camino del bien, consigues hacerle ver que por otro lado las cosas le van a ir mejor. Buscar esa belleza escondida en chicos que a lo mejor son aparentemente más problemáticos o que no vas a poder sacar nada de ellos, luego ves que hay mucho valor, ¿no? Y no sé si el cuento de Pinocho, bueno, ese coqueteo con el mal al final, luego por llevar el cuento al buen camino al final, bueno, acaba convirtiéndose en que Pinocho es un buen chaval, joder. Bueno, Pinocho no solo es un buen chaval al final, sino que al final es que hace todo lo posible, al menos en Disney es muy claro, por salvar a su padre, ¿no? Y se va allí con lo de la ballena y consigue sacarlo de la ballena, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un cambio en el personaje, ¿no? Hay un cambio en el personaje cuando descubre finalmente, digamos, que el camino del mal no le lleva a ningún sitio. Y entonces sabe reconocer, pues eso, que quien le quiere de verdad no son aquellos que le llevan por ese camino del mal, sino es otra persona, ¿no? Y lo busca. Y yo creo que ahí que decías de lo bonito de la docencia, yo creo que también como padres pues pasa, ¿no? Cuando uno tiene a sus hijos en la época de la adolescencia, uno piensa, Dios mío, ¿qué va a ser de estos? Porque no sabemos dónde van a llegar. Pero habláis mucho los padres, yo tengo una hija muy pequeña todavía de la adolescencia, me dicen, prepárate, que eso sí que es duro, ya, ¿no? Te tocará, porque ese momento es un momento curioso, ¿no? Sobre todo por el cambio que se produce, ¿no? En un adolescente, y de repente parece que uno no sabe por dónde, ¿no? Parece que todo está perdido, pero bueno, las cosas luego vuelven. Pero es muy bonito eso que dices, porque yo creo que ahí hay dos claves que aparecen también en Pinocho, ¿no? Una primera, que es que el cambio lo tiene que hacer cada uno. Nosotros podemos ayudar, evidentemente, de dos maneras, yo creo, muy importantes, o en el cuento incluso aparecen tres, ¿no? Uno que es en la formación de la conciencia de la persona, ¿no? Diciéndole, oye, ten cuidado, tal cual. Otro que es muy importante, que es sabiendo esperar, que es la figura del padre, ¿no? Y otro que también es sabiendo premiar.
y premiar en varios, de dos maneras, ¿no? Primero en el premio real, de cuando uno ha hecho bien, pues oye, reconocérselo, que a veces también nos cuesta, ¿no? Y el segundo, que es ayudar a descubrir con él para qué cosa él se siente capaz, ¿no? Porque yo lo que sí he descubierto en el mundo de la docencia es como de repente alguien ante que no había sentido, digamos el misterio de meterse en algo porque le guste y le apasione, de repente ante una cosa es cuando eso se desata, y entonces cuando eso se desata, digamos que uno empieza a estudiar ya no solo eso, sino descubre el sentido del estudio, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Que aquí podríamos decir que es quizás el hada azul, ¿no? Que está ahí y que en los momentos más duros aparece, ¿verdad? Para dar ese, pues es un misterio, ¿verdad? Pero para hacer que eso sea posible, y que es que al final da el premio de que el niño se quede, digamos, de que el muñeco se convierta de verdad en niño. Pues sí, interesante todo lo que contamos sobre Pinocho y esta última parte, que es cierto que nadie escarmienta en cabeza ajena, por mucho que diga por ahí van mal, hay que ayudarles a que descubran que por ahí van mal, ¿no? Esa es la parte más complicada. Eso es lo más difícil y el gran reto. Complicado porque hemos hablado mucho y ha sido súper interesante, pero un titular con el que nos podamos ir después de escuchar este cuento a reflexionar un poquito más. Pues yo creo que quizás el gran titular sería que, primero, hay que intentar seguir la voz de nuestra conciencia. Segundo, hay que... Una conciencia formada, hemos dicho. Una conciencia bien formada, sí, adecuadamente formada, sí. Y para eso también hay que arrimarse a aquellos que lo pueden hacer bien, ¿no? Segundo, hay que descubrir uno su propio camino. Y tercero, una vez descubierto, hay que ser coherente con lo que hemos descubierto y, como hace Pinocho al final, hacer todo lo posible por los demás. Pues ahí está el cuento de Pinocho. Recuerdo que podéis escucharlo, el cuento entero, en la versión que nosotros hemos elegido, en nuestro podcast de Cuento que te cuento. Suscribiros a los podcasts en podcast de iTunes y también en iVoox para los que tengáis teléfono Android y para escucharlo en casa cuando os dé la gana. Miguel, que vaya bien. Muchas gracias. Nosotros os emplazamos a que sigáis escuchando nuestros podcasts y volveremos con una nueva edición en Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal, con Alfredo Arense.